Hola, buenas tardes. Bueno, otra vez el honor y la alegría que Radio Mantra le ofrece a este programa Dios Adentro, Dios Afuera, la posibilidad de una programación especial a transmitirse eh, por el sitio de Mantra FM por Facebook. Un agradecimiento muy grande. Bueno, aquí de vuelta, el gusto y la alegría de encontrarnos. Mi nombre es Ana Hachimovitz y como todos ustedes ya saben, el nombre de este programa es Dios Adentro, Dios Afuera, que se difunde todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora argentina, por la onda de streaming, por la onda de Radio Mantra FM en 91.9 y por el streaming en el sitio del mismo nombre, mantrafm.com.ar. Hace ya muchos años que tengo este programa aquí en Radio Mantra, dedicado a estudiar, a difundir, a profundizar lo que se denomina teología holística. Es decir, es una aproximación filosófica al concepto de Dios. La palabra teología significa discurso acerca de lo divino, y holística porque, como viene de holos, del griego totalidad, es simplemente la percepción, la idea, la cosmovisión de ver a Dios por todas partes. O sea, lo divino, digamos, Dios adentro y Dios afuera, quiere ser un lugar de encuentro para personas que perciben, sienten lo que llamamos lo divino, que es el fundamento último de la realidad, en realidad el principio creador, sostenedor y destructor también de todo esto que llamamos nuestro universo. Ese principio muchas veces se dice que está en algunas partes, en cambio en otras partes no, que hay partes que son sagradas y otras que son profanas o aún pecaminosas. Bueno, acá tenemos una visión estrictamente monista, con la idea de que hay un solo principio en la realidad que se manifiesta como multiplicidad en este universo y que ha sido llamado de muchos nombres. Yo utilizo acá uno que a veces no tiene muy buena prensa, que es Dios. Y hoy, bueno, la teología holística siempre la resumo como las 4 E, ¿no? Espíritu en todas partes, experiencia y encuentro. El encuentro, como dice Martin Buber, ¿no? Esa apertura al yo-tú, esa actitud del yo que encuentra un tú en todas partes, en las personas, en las cosas, en los animales, o incluso en la totalidad, el gran tú. Y, y bueno, en estos programas especiales estamos tratando de abrir nuestro corazón en tú, en un yo-tú, a ciertas personas que, creo yo, comparten en distintos ámbitos y con distintas actividades esta visión holística del espíritu, esta visión holística de lo divino. Hoy tengo el honor de recibir a alguien que conozco hace mucho. Ustedes quizás sepan que en la tradición judía los muchachos y las muchachas, bueno, en mi caso mis hijos son varones, los varones a los 13 años pasan por una ceremonia de pasaje, digamos, de pubertad a adultez o de adolescencia a adultez, que se llama Bar Mitzvah, y bueno, este rabino ha acompañado a mis 2 hijos en esas ceremonias de pasaje muy trascendentes, y luego he continuado la relación con él por una gran afinidad en una comunidad que se llamaba Mishkan,
y luego en otra comunidad que se llama Ohel Moed. Yo creo, vamos a ver si él está de acuerdo, que se podría decir que lo que él practica es un tipo de judaísmo místico. Él es un estudioso e investigador, pero sobre todo vivenciador, diría yo, de la cábala judía. En tal carácter vino a dar muchos cursos cuando yo tenía una fundación que se llamaba Pleroma. Y luego, bueno, ha introducido un gran cambio en su vida que vamos a preguntárselo a él directamente. Me refiero al rabino Baruch Miller, que ahora le vamos a pedir que se ponga en pantalla. Hola Baruch, bienvenido. Hola. ¿Qué tal, Ana? Bueno, bienvenido. Muchas gracias por venir al programa. Estamos muy contentos y contentas de tenerte. Y bueno, lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estás? Bueno, buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia, todas las personas que estén conectadas y se conecten con vuestro canal. Estoy en un pueblo que se llama Travesía, Tras la Sierra, la provincia de Córdoba. Acá vivimos con Ceci, mi señora, ya hace muchos años. Y bueno, estamos muy felices de estar en este lugar sobre la montaña, ¿no? Yo decía que, bueno, que hace unos años habías hecho este gran cambio en tu vida. ¿Querés contarnos por qué has abandonado la Reina del Plata para ir ahí Bueno, estás en travesía? Sí, más que poder poner factores, son como llamados muy internos, ¿no? Tanto personal como en el encuentro amoroso con Ceci, a la posibilidad en donde la montaña resonaba fuertemente en nosotros y empezamos a sentir, ¿no? Y el lugar, más allá de la geografía, se dio aquí en Tras la Sierra. Y bueno, y realmente hemos hecho piso, tierra y cielo por aquí. Hermoso. Bueno, yo en la presentación conté un poquito la historia a grandes rasgos de nuestra relación, digamos, una cosa personal. Sí. Si vos estás de acuerdo, a mí me gustaría, si nos querés relatar un poco cómo ha sido tu trayectoria espiritual, digamos, de tu vida, si empezó alguna búsqueda, cuáles fueron tus motivaciones, tus dudas, cuál fue tu camino, o sea, lo que a vos te parezca interesante y significativo. Sí, hay dos acontecimientos que tienen que ver mucho con lo que me fue pasando en la vida, que uno es desde muy chico la posibilidad de sentir la conexión con el todo, ¿sí? La conexión cósmica, más allá del lugar donde nací, de la familia en la que nací, la cultura en la que nací. Y por el otro lado, algo que siempre estuvo en mí también desde chico, que es la música. Que también es una conexión puramente de religiosidad, ¿no? Y después, bueno, mis padres me mandaron a un colegio judío ortodoxo y fui aprendiendo muchas cosas de la tradición, por supuesto, y en determinado momento de mi vida se me dio tanto por la música dentro de la tradición hebrea, como el estudio, la indagación
y adentrarme en el mundo, bueno, esto que se llama el mundo rabínico, que tiene que ver con la posibilidad fundamental del estudio de lo que nosotros llamamos la Torá, que sería algo así como el libro de la vida, pero más allá del libro como texto, el entrar en el contacto con, yo lo llamo así, con la cifra de la vida, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el desciframiento de lo que es esto tan grande, tan hermoso, y al mismo tiempo tan pequeño, desde la cosa cotidiana, ¿no? Es como vivir permanentemente en la paradoja y tratar de descubrir en la paradoja de qué se trata esto de andar, ¿sí? Sin importar mucho de dónde, como a veces surgen las preguntas filosóficas, ¿no? De dónde venimos, para qué estamos o a dónde vamos. No tanto como eso, sino el estar muy presente en lo que va aconteciendo, ¿sí? Sí, me pusiste el dedo en la llaga, porque esas son mis preguntas siempre. ¿Qué sé yo? Me gustó el tema del desciframiento, ¿no? Yo sé que vos en tus clases nos hablabas de que en hebreo, ¿no? Hay tiene la misma raíz, cifra, libro, Claro, zafiro, ¿cómo es? Sí, la palabra sefer en hebreo quiere decir libro, sí. ¿sí? Después está la palabra sefar, que quiere decir número. La palabra sipur, que quiere Mirá. decir cuento. La palabra sapar, que es algo así como un cuento grande, un cuento de la cultura. Y todo tiene la misma raíz, ¿no? La misma raíz, de ahí viene ya la palabra en castellano que nosotros conocemos como cifra, ¿no? Cifra. El desciframiento, y va a tener mucho que ver con coordenadas de tiempo y espacio, ¿no? Porque siempre ahí dentro de esa palabra está englobada tanto los números como las palabras, las historias, los cuentos, ¿no? Por eso hablamos de cuentos, de cuentas, de cantos. Todo tiene que ver con todo, y la realidad es que nosotros, para encontrarnos acá, hemos acordado una cifra, ¿sí? En tiempo y espacio, desde una historia personal hasta el día tal, a la hora tal. O sea, esa cifra a nosotros nos acompaña a forma de herramienta sagrada, ¿no? Como el tiempo y el espacio, pero al mismo tiempo sabemos que siempre estamos conectados. Es como si tenemos la necesidad de hacer foco en esta dimensión existente, necesitamos las coordenadas. Cuando desconectamos de las coordenadas, desconectaremos de la computadora o lo que fuera, volvemos a estar conectados en forma holística, como vos decías al principio, en forma cósmica, y nos transmite, nos enseña mucho acerca de la existencia, ¿no? Esto de existir, la sensación que tengo es que estamos todo el tiempo haciendo foco en coordenadas determinadas, ya sea para entrar en el vehículo luminoso del cuerpo que nosotros tenemos, como para vivir los acontecimientos cotidianos, ¿sí? Y ahí es donde está el espíritu del desciframiento, la búsqueda, ¿no? O sea, porque siempre lo comparto, no es la necesidad ni de para qué ni de por qué, pero lo que no podemos obviar es que en el ahora en el que estamos, la cifra se hace presente, se manifiesta. Y nosotros damos una respuesta, o sea, está la palabra responsabilidad, la posibilidad de tener la habilidad para responder frente a la cifra del acontecimiento, ¿sí? Entonces, esa forma que yo la llamo cabalística, porque es como si uno viviera una respiración energética, ¿no? De exhalar e inhalar, de dar y recibir permanentemente, ¿sí? Se manifiesta como vida, ya como decimos en hebreo, ¿no? Como Jaim, como vidas, como la multiplicidad de la vida, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, vamos indagando, vamos transitando, vamos teniendo como la visitación permanente de la vida en nuestro presente, ¿no? Un presente que va más allá del tiempo.
Bueno, hay muchas cosas que me resuenan ahora respecto de lo que vos decís. A ver si entendí bien. Lo relacioné, no sé si lo que vos decís de cifra tiene que ver con número, se me ocurre quizás más con, como dijiste, con coordenadas. ¿Tiene algo que ver? Me resuena, viste, Pitágoras hablando de que los números son Ujú. sagrados y forman como la esencia del universo. Luego Galileo Galilei, viste, que dijo Ujú. el libro de la naturaleza está escrito en términos matemáticos. Eh, Ahora, para descifrar, me imagino, lo que tengo que descifrar principalmente es mi situación personal, ¿no? Mi vida personal es lo que se me da, digamos, como primero para descifrar, me parece. Eh, ¿Cuáles son mis instrumentos? Vos hablaste de la Torá, pero vos dirías que solo la Torá, o también otros textos sagrados, o también el universo mismo. ¿A dónde tengo que recurrir para descifrar este enigma que soy yo, Como ¿no? Que cada cualquier uno... texto, como cualquier texto sagrado, ya sea de cualquier cultura o religión, es algo así como un portal cual nosotros vamos transitando un despliegue de todas esas cifras. Más allá, es como si pudiéramos ver la gran matemática, haciendo referencia a Pitágoras, a Galileo, donde se produce una manifestación, ¿no? Como se dice en la alquimia, donde se precipitan los acontecimientos. ¿Mm? Y en ese precipitarse nosotros somos como la manifestación de esa precipitación, ¿no? Y ahí vamos fluyendo con eso, ¿no? Fluyendo con eso. El estudio de la Torá, el estudio del Corán, el estudio de la Biblia, el estudio de otros libros, es como que es un entrenamiento. Cuando estudiamos teología o comparamos las religiones, lo que estamos viendo es cómo nos entrenamos, ¿sí? Para después dar respuesta, vivir la acción en cada momento de nuestras vidas, de nuestras existencias, ¿no? Por eso lo bueno, qué sé yo, desde el punto de vista personal, ¿no? Yo me inicié en la formación ya desde una mirada del judaísmo reformista, y hoy podría decir que es un judaísmo totalmente universal, conectado con las fuentes hebreas, simplemente como la casa de uno para poder compartirlo con el mundo. ¿Sí? Pero lo interesante de los encuentros, ¿no? Porque nosotros vivimos tanto como el despliegue personal como el despliegue consensuado con otros seres, ya sean más de nuestro sistema planetario familiar como de otros sistemas planetarios que no tienen fin, que son infinitos, ¿no? Como decimos en la Cábala, es ya el Ein Sof materializado. O sea, no hay fin, uno vive el fractal permanente y al mismo tiempo con mucha conciencia de la unicidad de cada individuo, ¿no? Que creo que debe ser el milagro más grande de toda la creación, que no hayamos dos entidades iguales, ¿no? Eso es demasiado grande, como siempre digo, como para pasarlo por alto. ¿Sí? Si bien en el mundo de las culturas tratamos de racionalizar, de estandarizar y de un montón de cosas que, bueno, después nos terminan haciendo, por ahí son útiles en algún momento, pero después nos terminan haciendo mucho daño. Esto de saber que somos todos distintos y que tenemos la posibilidad de encontrarnos en una unidad múltiple cósmica es muy grande, ¿no? Es muy lindo, aparte. Por lo menos yo cuando lo siento lo disfruto permanentemente. De lo que decís me surgen dos comentarios, inquietudes. Vos al principio hablabas de cifra, de desciframiento, de coordenadas, entonces un poco uno se iba para el lado de lo matemático, de lo racional. Pero según lo que vos, me parece comprender de lo que decís, esto abarca mucho más que lo racional. Lo racional sería una parte, pero ¿qué otras facultades o qué otros
elementos existen tanto en el universo como en nosotros, ¿no? Claro, las cifras a modo de coordenada, más allá del número o la historia, ¿sí? Que es como si nos dieran una ubicación, como decíamos al principio, o sea, generamos un acuerdo, ¿no? Como dice la palabra, el acuerdo tiene que ver con como el poder encontrarse desde el corazón, ¿no? La palabra acuerdo viene de ahí. Después en la música utilizamos la palabra acorde, para que las notas generen una armonía. O sea, el acuerdo tiene que ver con un acontecimiento de encuentro, ¿sí? En donde podríamos hablar ya en términos más modernos, más actuales, en donde nos damos cuenta que somos energía y que estamos vibrando cada ser único en una frecuencia. Tenemos que hacer como los instrumentos afinados, ¿no? O sea, tenemos que generar el encuentro en el acorde, ¿sí? Y ahí se produce el intercambio, que el intercambio es la melodía, es la música. Por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a pasarlo por el mundo mental, pero el encuentro siempre es desde el corazón, ¿sí? Y no hablo de el corazón físico, que es una parte importantísima solamente, sino de un corazón que es infinito, ¿no? Que es infinito, que se manifiesta permanentemente en el encuentro amoroso entre las personas, ¿sí? Porque lo que no se puede negar es esa energía amorosa más allá de los acontecimientos. Bueno, acá me anoto esto del encuentro amoroso, pero antes te quería preguntar otra cosa. Vos hablaste de unidad múltiple, y de una unicidad, pero a la vez una diversidad donde no hay dos cosas iguales. ¿Viste? En la filosofía de la Advaita Vedanta nos hablan de que lo único que hay es un único principio, una unicidad, y de este universo lo llaman ilusión, ¿no? Yo un poco me rebelo contra eso, porque es tan complejo y hay tanta belleza y como vos decís, tanto misterio en la diversidad. ¿Cómo lo ves vos o cómo lo ve la Cábala o cómo lo ve el judaísmo? Digamos, ¿hay solo unidad o hay unidad y multiplicidad y ambas son divinas, digamos? Sí, la sensación es cómo poder, siempre que uno entra en el mundo mental, por una cuestión natural, vamos a por lo menos dividir en dos, ¿no? Esta existencia nosotros la tenemos en la polaridad, en el yin y el yang, en el dar y el recibir, en lo masculino y en lo femenino. Entonces, el proceso inicial de la existencia tiene que ver mucho con el hacer pie en el mundo de la polaridad, ¿no? Entonces, en el mundo de la polaridad, nosotros encontramos la antinomia permanente, ¿no? O sea, si nombramos algo, es porque automáticamente eso que nombramos tiene que tener una parte que la sostenga, ¿no? Es como en algo que tiene un carácter de sello positivo, necesita un sello negativo para poder manifestarse, como decimos cuando estudiamos los textos. ¿Qué leemos? ¿Las letras en negro o el espacio en blanco? Y en realidad estudiamos las dos cosas, ¿no? Porque lo que hacemos es ese ejercicio. La letra en negro a mí me permite identificar la cifra, pero al mismo tiempo el espacio blanco me permite identificar el espacio en negro. Entonces, en la vida nuestra pasa exactamente lo mismo. O sea, nosotros somos una parte de ese todo, pero al mismo tiempo nos dividimos, nos fragmentamos para simplemente un reconocimiento, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una gimnasia maravillosa que es la vivencia en la paradoja, ¿sí? Como decimos muchas veces cuando estudiamos Cábala, está la luz, ¿no? Pero también está la luz de la oscuridad, ¿no? Entonces, eso nos permite ir sosteniendo cada concepto, que el concepto se transforma en algo pesado, denso, cuando yo me lo creo.
Sí. Ahora, el concepto es maravilloso, la cifra es maravillosa cuando esa cifra a mí me permite generar el reconocimiento de la totalidad. Hasta que entro en el mundo ya del silencio, donde ya no hacen falta más los términos, ¿sí? Y se desarman las polaridades y vuelvo a esa unicidad. Por eso digo, ¿no? Es medio como una inhalación y exhalación. En la exhalación todo se fragmenta, en la inhalación todo vuelve a la fuente. ¿Sí? Y es muy interesante cuando uno lo puede vivir en las horas, en los días, en los tiempos, más allá, como siempre digo, más allá del acontecimiento, ¿no? Que a mí me genera algo así como una bitácora, un libro donde yo anoto cosas, pero lo interesante es como al mismo tiempo que... ¿no? Es como no quedándome con nada. Al mismo tiempo teniendo la plena confianza de que toda la información está. Toda la información está porque nosotros somos parte de esa información. Entonces no necesito quedármela, ¿no? Una vez que pasa por mí, esa información está y es vuelta a entregar, ¿no? Es como un acto de ofrenda permanente y de recepción permanente. Sí, una visión me parece muy holográfica, ¿no? De que todo está en la parte y la parte está en todo y todo se mueve. Yo no ¿estás de acuerdo? A renglón seguido te iba a preguntar si, seguro que me vas a contestar que es una barbaridad, pero igual te lo voy a preguntar. ¿Cuál te parece que, si podemos descifrar, cuál es el sentido? O sea, ¿por qué Dios crea el universo? No sé, capaz que es una pregunta mal planteada, pero bueno, me interesa escuchar cómo lo vemos. Hay una, cuando estudiamos, ¿no? Que nos ejercitamos en el estudio de la Kabbalah, siempre decimos, bueno, ¿no? O sea, nosotros tenemos un texto, llámese Torá, que tiene, vamos a poner así, supongo, ¿no? Entonces, de las 1000 páginas, las primeras 15 o 20 se refieren a la creación del mundo, ¿sí? Y las otras 980 o 990 se refieren ya a la historia de un pueblo. Aparece el primer ser llamado Abraham, y su esposa, y sus hijos, y las generaciones, ¿no? Es como si dijéramos, hay una división, como si podríamos entender que de algo tan grande como la creación del mundo hay muy poquito texto. Y de algo que tiene que ver con la polaridad y la finitud de la existencia, hay una cantidad de texto impresionante. O sea, yo cuando agarro el libro, o sea, ya tengo un mensaje, ¿no? O sea, de esto que está tan explícito es porque hay una necesidad de querer certificar, de querer generar algo que perdure. Ahora, de lo otro que es tan grande, prácticamente hay muy poquito texto, ¿sí? Y es muy interesante porque cuando empieza el texto en la Biblia, ¿no? En el principio creó Elohim el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. En hebreo decimos Bereshit, Bará, Elohim, está llamado. Bueno, en realidad no hay ninguna palabra que hable acerca de una entidad a la que se pueda nombrar como creadora, ¿no? Porque es prácticamente un sujeto tácito, nadie sabe de qué se trata, ¿no? Después, cuando se hacen las traducciones, ¿no? Y esto viene bien recordarlo, que cuando uno adquiere o le llega una Biblia en cualquiera de los idiomas, ya está recibiendo algo que está traducido por lo menos 4 o 5 veces, con lo cual en cada traducción hay una tendencia, ¿no? Y la tendencia más grande es ponerle a 2 manifestaciones que hay en la fuente, una es Elohim y otra el tetragrama, ya cuando se traducen a esas 2 palabras se le pone Dios, ¿no? Es como que el sujeto de pasar a ser tácito
que no es reconocible pasa a ser tangible, ¿sí? Y le atribuimos toda la creación a ese sujeto, ¿no? Cuando Sí. en realidad la fuente no es así. O sea, la fuente lo que me hace ver es que la manifestación de la creación está, el poder de la creación está, la luz primigenia se manifiesta en toda la creación. Ahora, del sujeto que crea, es como que no lo nombra, lo deja en off, lo deja oculto, ¿no? Entonces, cuando estudiamos Kabbalah, le ponemos mucho énfasis al estudio de esas primeras hojitas, ¿sí? Pero no con el objeto de descubrir quién es el creador, sino con el objeto de poder entrar en consonancia, en armonía con esa manifestación creadora, ¿sí? Que simplemente se manifiesta, que no tiene un propósito, ¿no? El propósito no existe. El propósito desde nuestra polaridad lo tratamos de sostener con argumentos nosotros, pero simplemente lo que aparece es la necesidad de manifestar esa multiplicidad infinita y al mismo tiempo, ahí sí, por ahí en cada palabra se empiezan a jugar cifras, ¿sí? Siempre lo traigo, ¿no? O sea, hay que recordar que estos textos están escritos en ciertos códigos para los avesados en el texto, que lo han escrito, los escribas, sacerdotes. Después al mismo tiempo está en código porque siempre este pueblo, el pueblo judío, el pueblo hebreo, ha estado, salvo en algunos momentos, bajo el dominio de algún otro poder o imperio, con lo cual para que le dejen sostener el texto tenía que tener cierta forma para que el texto no se destruyera. Por el otro lado, también era una especie de bajada de línea fundacional para una federación, confederación, pueblo, ¿sí? Y al mismo tiempo la mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir, con lo cual había intérpretes, que estos son los primeros rabinos, ¿no? Intérpretes que trataban de decirle a la gente de qué se trataba. O sea, esto nos da la pauta de que hay 4 dimensiones, por lo menos, de esos textos, que están manifiestas en conciencia, intencionalmente, pero que al mismo tiempo está la manifestación oculta. Que la manifestación oculta aparece cuando nosotros podemos trascender todas estos acontecimientos que dijimos, todas estas historias dedicadas a ciertos personajes, ¿no? Porque en realidad lo que está hablando es algo mucho más grande, ¿no? Por eso a veces encontramos en una sola palabra o en una sola frase y nos quedamos, y hay estudiosos que se han quedado toda la vida estudiando una frase. Sí. Porque lo que se dan cuenta es que el poder de la creación es infinito, y en esa infinitud, ¿sí? Nos podemos encontrar. No es que la vamos a estudiar para ver quién es, no, ahí nos podemos encontrar, ¿no? Y nos encontramos, ¿con quién? Nos encontramos con nosotros, ¿no? Por eso cuando vos decías el Ohel Moed, ¿no? El Ohel Moed, que así llamo al encuentro álmico que tenemos con la gente, ¿no? Ohel Moed, Valleyyor. Ohel Moed es esa tienda de reunión en la cual el personaje, el profeta, Moisés, ¿no? Cuando ya veía que la cosa en lo cotidiano era compleja, se retiraba a ese lugar para encontrarse, como dice el texto, panim el panim, cara a cara con lo divino, ¿no? Y se llama Ohel Moed, que quiere decir en hebreo la tienda del tiempo extraordinario. Ah, mira. O al mismo tiempo, como un oxímoron, la tienda del no tiempo. Claro, está bien. ¿No? Claro. Entonces, para encontrarse cara a cara con uno mismo o con lo divino, es necesario salir de esa manifestación tan concreta, ¿sí? Que en realidad es una meditación. Una meditación, claro, pero, claro, una meditación como lo dice la palabra, ¿no? Una edición de mi mismidad, medito.
¡Ah! ¡Qué Estoy bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! editando, sí, en la vibración espiritual, porque todos los seres que estamos en la creación somos parte de esa chispa divina, ¿no? De ahí la palabra espiritual, ¿no? El ser de fuego. Sí. Uy, qué bueno, qué fascinante todas esas relaciones de palabras. Ahora, tenemos unos 15 minutos todavía y Ajá. no quiero dejar de abusar de vos y pedirte que vos hablaste de tu otra vocación, de tu otro camino, de tu otra vibración también que te lleva a lo religioso, de la música. Así que si vos estás de acuerdo y más o menos ese es el lapso de tiempo que tenemos, te propongo que nos deleites con lo que vos consideres que pueda ser un mensaje importante para todos los que estamos escuchando ahora. Bueno, cómo no. Vamos a compartir así cortito un salmo. Dale. Un salmo es un poema, es una canción, y después compartimos parte del mensaje. Dale, dale. Esainahi, Elehari, Meahin Yabo, Yabo Esri, Esainahi, Elehari, Meahin Yabo, Yabo Esri, Esri Mehirabonai, Ose Shamahim Bahare, Esainahi, Elehari, Meahin Yabo, Yabo Esri, Esri. Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, comentamos, bueno, el significado, la traducción, sí. Este es un salmo que habla, esa Einai el Eari, ¿no? Empieza diciendo, alza tus ojos, tu mirada por encima de las montañas. Y ahí uno encuentra, como dice, de dónde viene la energía, de dónde viene el sostenimiento. Y el sostenimiento viene de esa fuerza y ese creador o creación que arma el cielo y la tierra. Y siempre lo cantamos muchas veces con Ceci y lo compartimos mucho en las ceremonias, en cada Shabbat a veces, porque ya con el comienzo, ¿no? Alzar la vista por encima de las montañas es como nos llama a tener una mirada grande, una mirada más grande de lo que miramos habitualmente, ¿sí? Es como un llamado a correrse del espacio físico que uno habita desde la costumbre, ¿sí? Y entrar a ver con mayor perspectiva. Cuando miramos con
mayor perspectiva, con más distancia, descubrimos otras cosas. Es totalmente natural, ¿no? Es como nosotros compartimos la ceremonia de cada Shabbat y simbólicamente los viernes a la tarde, más allá del horario, ¿no? El símbolo habla de poder levantar la vista al cielo y descubrir el primer astro, ¿sí? Y eso marca el comienzo del Shabbat, que es algo así como el comienzo del no tiempo. Es como si pudiéramos entender que estamos todo el tiempo mirando al ras del piso los acontecimientos muy terrenales y que hay un tiempo para mirar y descubrir nuestro ser estelar. Y empezar a entender que nosotros somos hermanos estelares de esos seres estelares. ¿Y qué pasa cuando uno se vincula estelarmente? ¿No? Porque cuando uno habla del misticismo o la palabra místico, ¿sí? Parece que habláramos de algo, no sé, como que la gente vive en un estado de meditación, ¿no? Y en realidad el misticismo tiene que ver con aquello que se cree en principio que está oculto, ¿no? La palabra misticismo viene de una palabra hebrea, ¿no? Que es la palabra seter, misterio, viene de seter, de ahí también viene la palabra star, estrella, ¿no? Es aquello que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Nosotros podríamos decir tranquilamente que la cultura tiene una cierta propaganda para hacernos creer que la realidad es algo que está muy a nivel de piso. Vos es ¿sí? Sí, no, ya que cuando dijiste ver a nivel del piso y ahora cuando recalcás que nuestra sociedad nos tiene acostumbrados a eso, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los entrevistados, porque dijiste ver a ras del piso y yo enseguida me vinieron, que siempre estoy muy enojada, con los medios de difusión y la forma en que ahora están tratando, por ejemplo, el tema de la famosa pandemia. ¿Cómo ves el tema de la pandemia como cifra? Bueno, a nosotros nos pasa que no siempre decimos, ¿no? O sea, y no por sostenerlo como una enseñanza dicha, ¿no? Sino como un decir permanente. O sea, no hay nada en la creación que se manifieste que no sea sagrado. ¿Sí? Bien. Y de la palabra secreto o misticismo o oculto también viene la palabra sagrado, ¿no? Por eso el sacerdote era el que administraba lo secreto o aquello que estaba tras un arcano. En realidad es como el llamado a los habitantes de este mundo a empezar a tomar más contacto con eso que nos han hecho creer que está oculto. ¿Sí? Para eso necesito dejar sí o sí el juicio severo, ¿no? El juicio de las cosas cotidianas viene muy bien porque a nosotros nos ayuda. Ahora, el juicio severo que tiene que ver con la creencia, con el dar por sentado las cosas, con el acostumbramiento a todo, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo un momento en donde hay un juicio severo desde lo mediático, ¿sí? Y al mismo tiempo hay un juicio severo desde el temor, porque es como un círculo vicioso. Entonces, más que emitir una opinión acerca de lo que está sucediendo, yo veo que lo que está sucediendo, a veces a mí me hacen una pregunta, ¿no? Dice, pero ¿qué es Dios? ¿No? Como si pudiéramos darle una definición. Y para mí la que mejor me sale es lo inexorable. Es aquello que está sucediendo, ¿no? Entonces, frente a lo que está sucediendo, podemos quedarnos en ese juicio severo, todos los planetas posibles, porque si no, no habría creación. Entonces, y empezar a descubrir
¿qué nos pasa en esa conexión? ¿No? Porque lo que tal vez, qué sé yo, hace muchos años o muchas eras, es que no estamos conectándonos con ese ser que estamos siendo. ¿No? Tenemos mucho contacto con la persona, con el personaje, con todo lo que el personaje tiene como vestiduras, ya sea desde el nombre hasta los títulos, etcétera, etcétera. Pero tenemos muy poquito contacto con ese que estamos, o esa que estamos siendo, ¿no? Que es una entidad profundamente amorosa, ¿sí? Y que está mucho más allá de las coyunturas circunstanciales de cada coordenada. Eso me resuena mucho, ¿no? Un ser profundamente amoroso. Acá te paso solo porque sé que te va a estimular un comentario acá de un oyente, María Cristina Vidal, dice, pero la oscuridad no tiene luz. Así que te lo dejo picando ahí para que... Otra vez porque se me cortó justito. Ah, dice, pero la oscuridad no tiene luz. Y creo que se puede relacionar con esto que acabas de decir de la pandemia, de los medios. Sí. Es que a lo que nosotros llamamos oscuridad, ¿no? O sea, siempre el poder entenderlo, y ojo, entiendo de qué estamos hablando, ¿no? Porque en una mirada de lo que llamamos el mundo de la acción y lo que está ocurriendo, ¿sí? Uno puede identificar perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de la oscuridad, ¿no? O como hablaba Jung, de la propia sombra. Sí. ¿Sí? La sombra no busca otra cosa que la luz. ¿Mm? La sombra no busca otra cosa que el amor. ¿Sí? Ahora, cuando la sombra se manifiesta, ¿sí? Yo puedo tener muchas respuestas, ¿sí? Ahora, pero hay dos que son básicas. O me peleo con la sombra, o trato de armonizarla con la propia luz del ser, ¿sí? Entonces, entiendo ciertas cosas, a mí me pasa, ¿no? Qué sé yo, cuando empezó toda esta historia y no podía ir a un lugar, lo primero que me generaba era una indignación, ¿sí? Al mismo tiempo, hacía una tarea conmigo mismo para desarmar esa indignación y transformar esa energía para no desperdiciarla, ¿no? Porque cuando uno se pierde en la sombra, se pierde en el miedo, se pierde en el juicio, es un desgaste muy grande de energía. Y cuando nosotros gastamos la energía en estos principios de la creación donde nada se pierde y todo se transforma, la energía que nosotros malgastamos es cooptada y es utilizada por alguien o al que yo le di sin darme cuenta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es el momento fundamental para administrar esa energía amorosa y no perderla, ¿no? Porque cuando uno habla de enfermedad, está hablando de esa falta de energía, ¿no? Entonces, sí. bueno, no creamos que... No creamos, empecemos a crear. A crear y no creer. Bueno, despacito vamos a ir cerrando. Me quedo con el desciframiento, o sea, nuestra vida como una tarea de desciframiento. Me quedo con eso que dijiste, que somos seres profundamente amorosos, no lo tenemos que olvidar. Y también esto de no malgastar la energía, ¿no? Sí. Creo que son consejos que cada uno se puede llevar, además de muchos otros, de esta charla. Y bueno, solo me queda agradecerte, saber que si alguien te quiere contactar, te puede buscar, o cómo tenés algún mail, alguna dirección de mail. Sí, el mail que vos lo conocés, el mail. Está bien, o sea, cualquier cosa que me pregunten a mí, Lo podés estás en pasar. Tras la Sierra, en Travesía, no es casual, ¿no? Las palabras, No, sé que ahí... y nuestro lugar se llama Teresita Tarshish. Sí. Espera, repetilo porque se cortó. Teresita. Teresita Tarshish. Sí.
Travesía tras la sierra. ¿Sí? Son cuatro T que jugamos un poco. Bueno, sé que haces servicios oficiales allá y también a veces venís a Buenos Aires, ¿no? Sí, ahora, bueno, con todo este tema no hemos viajado este año, pero bueno, hacemos también, fundamentalmente hacemos encuentros aquí de estudio, y ceremonias permanentemente, ¿no? Así que cualquier cosa los esperamos y los recibiremos muy amorosamente. Dale. Bueno, Baruch, te agradezco muchísimo, infinita gratitud por haber venido, por este reencuentro. Siempre personalmente nos hemos encontrado en momentos grandes de mi vida, así que se agrega otro momento grande de diálogo y de encuentro con vos. Te mando un beso grande, muchas bendiciones para vos y para Ceci. También entonces me despido. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Cualquiera que se quiera contactar con Baruch, escríbame a diosadentrodiosAfuera@gmail.com. Los esperamos mañana jueves a las 8 de la noche por Facebook, Ana Hachimovitz, para una meditación. Y luego también en YouTube pueden encontrar muchísimo material. Bueno, un abrazo gigante, paz y luz. Y abrazo grande, bendiciones. Abrazo grande y lluvia de bendiciones. Chao.